Hola, No. Hola chicos, voy a poner en silencio, ¿sí? Gael, en tu perfil dice Gel Pérez. ¿Estás promocionando algún producto? ¿O te has equivocado y no has puesto una? ahorita me refiero, a ver. No te preocupes, ya te iba a pedir un par de gels. Ya está. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar el día de hoy en Personal Social acerca de los derechos del niño. No te preocupes, Gael, yo te puedo ayudar también. A ver, antes que lo lea. ¡Ay, ya Gael! Mientras yo iba a abrir, ya Gael ya lo solucionó excelente. Gael, eres muy rápido. Dice así. Y ahí me va a ayudar quién, me va a ayudar quién. Marjorie, ¿puedes comenzar con la lectura, porfis? Ok. Derechos del niño. Para vivir en paz es necesario respetar los derechos de los demás y que los nuestros también sean respetados. Tus derechos están mencionados en la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y Niños. Ay, que aprobó la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significa ONU? ONU es la organización, la O, la N, Naciones y la U de Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 59. 1959. Muy bien, muchas gracias. Dice esa organización está, está construida en 1959. Esa organización aprobó los derechos del niño en 1959. ¿No? Hace 61 años. Ya hay algunos que eran niños en esa época y que ya no son tan niños. Ya, imagínate, yo no había nacido acá y te cuento que mi mamá tampoco. A ver, Kevin, sigue con la lectura, por favor, ya que estás por aquí. Esa declaración tiene como finalidad promover el desarrollo infantil y luchar contra los problemas que afectan a los menores, por ejemplo, violencia en el hogar, el analfabetismo, el abandono, etcétera. ¿Qué es el analfabetismo? Ya yo les explico, no se preocupe. Ahora sí, un ratito en silencio para que me puedan escuchar a mí, ¿sí? Dice, derechos del niño, ¿no? Entonces dice que para vivir en paz es necesario respetar los derechos de los demás y que los nuestros también van a ser respetados, ¿no es cierto? Tus derechos, o sea, los derechos del niño, ¿ya? Están mencionados en donde en la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y Niños. ¿Y dónde se aprobó? ¿Cuándo se aprobó? Aprobado en una organización llamada Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué fecha? El 20 de noviembre. ¿De qué año? 1959. Ahora, esta declaración, ¿qué cosa promueve? Tiene el fin de promover, ya su objetivo es promover, ¿qué cosa? El desarrollo infantil y luchar contra los problemas que tienen los menores. Los más habituales son, por ejemplo, que ha leído Kevin, la violencia en el hogar. Otro es el analfabetismo y el último, el abandono, ¿ya? Entonces, violencia en el hogar es, por ejemplo, no solamente cuando le pegan, porque hay muchos niños a los cuales los golpean, ¿sí? Y no, y no es que le digan, ay, anda por allá o algo por el estilo. No, los golpean fuertemente, los dejan moreteados y hasta a veces le pueden causar un daño físico irreversible. Quiere decir que ya se pueden Sí, quedar. también es la noticia de que el punto donde está maltrató a su hijo, a su hijastro. Claro, puede ser que maltraten a un niño, golpeándolo, pero no solamente son los golpes el maltrato que tienen, sino porque hay maltrato físico, pero también maltrato psicológico, ¿no? Que hay personas que le dicen, eres un tonto, eres un bruto, eres así, así, y el niño
crece con una baja autoestima, tantas cosas feas que le dicen. Entonces hay las dos cosas, pueden ser los golpes como también los insultos, y ninguna de esas dos cosas debe haber, ¿no? Este, el niño por eso tiene derechos y esos tienen que ser respetados. Ahora, el analfabetismo, ¿qué cosa es? Analfabetismo, ¿ya? Es cuando no le dan educación al niño. Por ejemplo, hay niños de su edad que no pueden acceder a la educación porque sus papás no los inscriben en el colegio. Sus papás no los inscriben en el colegio y entonces ellos no saben leer, no saben escribir, no saben de historia, no saben de nada. Están vendiendo en las calles o están haciendo otro tipo de trabajo o los tienen en casa cuidando a otros hermanitos y no los ponen a estudiar. Entonces van creciendo y no saben nada. Hay niñitos que tienen su edad de ustedes y que no saben leer, ¿no? Y ustedes ahorita ya saben hacer ecuaciones, ya conocen de algunas culturas, ¿no? Saben algunas cosas, ¿ya? Por eso hoy día en personal social estamos haciendo ello para que sepan cuáles son sus derechos, ¿sí? Y que también cuando ustedes sean grandes y sean futuros, ¿qué cosa? Ciudadanos, ¿no? Que ya estén a punto de serlo, entonces sepan que cuando ustedes tengan hijos tienen que respetar sus derechos y que también tienen que respetar los derechos de otros niños. No, no puedes tratarlos mal a los otros niños. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derechos que tienen que ser respetados. A veces, por ejemplo, un día yo estaba en Minca, te cuento, ¿no? Estaba en Minca con mi hijita. Nos fuimos a comer pollito a la brasa. Uy, hace tiempo. Porque ahora los niños ya no los dejan entrar a los restaurantes. ¿Ya? Pero nos fuimos a comer pollito a la brasa y un niñito con una cajita con dulces se acercó a nuestra mesa. Y mi hijita estaba más pequeña, ahorita tiene 7 años, pero mi hijita estaba más pequeña, tenía como unos 3 o 4 años, creo. Y entonces, se me acercó a vender y yo le compré. Y mi hija me dijo, ay mamá, ese niño, ¿por qué regala sus dulces? ¿Acaso no los quiere? Si yo tuviera todos esos dulces, me los comería toditos. Y entonces yo le dije, no, es que no está regalando sus dulces, mami. Él los está vendiendo. ¿Por qué? Porque no tiene dinero en su casa, seguramente sus papás le han mandado a vender para poder comer. No entiendo por qué. ¿Y por qué sus papás no trabajan? Seguramente que también venden con él. Pero a veces hay situaciones así, le digo. Da gracias que tu mamá tiene un trabajo y que tú no tienes que hacer eso. Uy, entonces es una realidad que ella no entendía. Y a veces hay algunos niños que por estar vendiendo en las calles se exponen a muchos peligros del tránsito, ¿no? Que puede suceder, o también de gente mala que los puede atacar. Y aparte de ello, pierde qué cosa, pierde la oportunidad de estudiar, ¿ya? Entonces el abandono, muchos niños están en las calles solos. A veces se encuentran solos en las calles, no hay nadie que los cuide. Por ejemplo, yo conozco un caso de dos niñitos que sus papás los tenían en la calle y estaban expuestos a muchas cosas feas, ¿no? A personas malas, y los hacían vender en la calle y dormir en la calle. Imagínate tú, en lugar de levantarte como hoy día que te has levantado de tu camita con tus frazaditas, todo, y tu mamá todavía o tu papá te ha dicho, ya despierta, que hoy día es lunes y tienes clase con Miss Frenchy. En lugar de eso, estar en el suelo, entre la pista de Minca, que hay una verita o por algún parquecito, encima de un cartón y tapado con una tela, ¿no? O envuelto con tu misma casaca. Imagínate, ¿no? Con todo el frío, todo lo que puede pasar. La lluvia a veces.
teniendo que enfermarse ahí. Entonces yo conozco un par de niños que pasaron por eso y hay una persona que los rescató de, de esa vida y les dio albergue en su casa, les da educación y les da comida. Pero imagínate qué hubiese sido de ellos en la calle todo ese tiempo, ¿no? Y ellos recién están, uno tiene un año más que ustedes y la otra tiene un año menos que ustedes, ¿ya? Y ha vivido en la calle por mucho tiempo. Entonces ellos tenían muchos miedos, ¿no? Así que hay que dar gracias todos los días. ¿De qué? De que ustedes tienen su comidita, que tienen su frazadita, porque a veces tú dices, ay, yo quisiera tener una frazada que tenga a Avenger, a Spider-Man, de repente, no sé, a la sirenita, a las princesas, qué sé yo, porque tengo esta frazada que está viejita, mamá, pero hay algunos que ni eso tienen, que no tienen ni frazada viejita, se tapan con su propia casaquita o con unos cartoncitos. Entonces, ese es el abandono que tienen algunos niños. A veces ustedes dirán, ay, eso no pasa. Eso sí pasa. Cuando tu mamá te dice, come, porque tú no quieres comer, pero hay otros que se mueren de hambre y quisieran esta comida. Ay, mi mamá viene exagerada. ¿Acaso hay gente que se muere de hambre? Sí, hay niños que se mueren de hambre. Entonces, y quisiera esa comida, sí. Es más, los niños abandonados muchas veces buscan entre los desechos para poder comer. Y eso no está bien. Por eso que hay que cuidar a los niños y adolescentes para que puedan tener un buen crecimiento y sean unos adultos de provecho. Por eso que sus papás los cuidan mucho. Dice, ¿quieres conocer tus derechos? Aquí te los presentamos. Yo igualita a los demás, dice esta chica. Mira, esta chica toda ella dice, yo igualita a las demás, no. A mí me gusta ser diferente. Así hay gente, dice. Pero mira, acá todos tenemos derechos y todos los derechos tienen que ser respetados. Entonces, aquí vamos a conocer los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser iguales, ¿no? Ante la ley para nuestros derechos. Pero ella dice, ¿yo cómo voy a ser igual que los demás? Como que ella es superior a todos, ¿no? Ay, como yo voy a ser igual que los demás, por favor, dice ella. No, todos somos iguales en derechos, ¿no? Ella es muy creída, ¿no? Esta chica que está con las manitos así. Y acá todos están jugando porque ellos dicen, no, todos somos iguales. Entonces ellos sí están todos jugando felices, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando somos niños tenemos derecho también al esparcimiento. Vamos a leer cada uno de los derechos. ¿Ya? Dayiro, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer el primer derecho? ¿Está Dayirito por ahí? No. Andrew, ¿puedes leer el primer derecho? Permis, Lee el primer derecho. derecho a la igualdad sin distinción de las razas, credo o nacionalidad. Muy bien, Andrew. De ahí va a leer Yari, ¿eh? Entonces, derecho a la igualdad sin distinción de razas, credo, nacionalidad. Por ejemplo, si un niño va al colegio y de repente alguien viene y le dice, ay, tú eres más oscurito, tienes el color marroncito, el color de una puerta, color de no sé qué, y no tiene por qué decirle eso. O yo te voy a tratar de menos, o tú no te juntas conmigo porque eres de este color, o porque no eres peruano, eres venezolano, o pareces un chinito, no eres de acá, o porque tú no rezas como yo, porque tú vas a otra iglesia, o algo por el estilo. No, no tiene nada que ver. Todos los niños tienen el mismo derecho, pero a veces hay algunos niños que tratan mal a otras
personas o adultos también. Los adultos no deberían hacer eso, pero pasa así, ¿no? Pasa así que a veces los adultos agarran y dicen, ay, no, este de acá es de otro país y los tratan mal y les hablan feo. O hasta a veces no solamente de otro país, sino desde otro lugar de nuestro Perú. Ay, a veces dicen así, disculpen las palabras, dicen, ay, este serranito, dicen, ¿no? Este cholito, cuando la verdad es que todos tenemos ya un poco de todo, somos combinaditos y eso nos hace tan bonitos porque tenemos un poco de todo. Entonces dice derecho a la igualdad sin distinción de razas, credo o nacionalidad. Todos somos iguales en derechos, así seamos de otro color de piel, creamos ya de repente en un Dios católico o evangélico, porque hay algunos que creen en Dios, pero de diferentes maneras. Y no por eso, ¿qué cosa? Van a ser menos que nosotros, o nosotros más que ellos. Hay que ser tolerantes. Nacionalidad, no importa de dónde, nosotros vamos a provenir, todos tenemos, ¿qué cosa? Derechos, ¿sí? Un niño, por ejemplo, en el colegio, que sea de otra nacionalidad y que se haya inscrito en el colegio, también tiene derechos, tiene los mismos derechos que ustedes a recibir su educación, porque todos los niños tienen ese derecho. Y Yari, léeme el derecho número 2. Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social. Entonces, nosotros tenemos ya, cuando niños, derecho a la protección especial para un desarrollo físico, mental y social, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá los dibujitos rápidamente, antes de ir a la otra página. Acá ella se cree, ¿no? Por encima de las otras personas, ¿no? Dice, "Ay, igual no, yo soy mejor que las demás, ¿no?" Y aquí sabemos que ella está equivocada, todos tenemos los mismos derechos. Y aquí están jugando felices, todos de la mano, no importando que son diferentes, que una es más chinita, que la otra es más zambita, que de repente él es chico y es chica, no, están jugando todos y están desarrollando física, mental y socialmente porque todos son amigos, físicamente porque pueden jugar y mentalmente porque ellos no tienen eso de restricciones, es decir, contigo no juego, contigo sí juego, no, ellos están jugando todos juntos y siendo felices. Muy bien. Kevin, lee el tercer derecho. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Entonces, tenemos que tener nuestro DNI donde aparezca nuestro nombre, ¿sí? Porque eso es importante, saber la pertenencia ya hacia una familia, ¿no? Por ejemplo, Kevin pertenece a la familia López Mendo, formada ¿por quién? Por un representante de los López y un representante de Mendo. Entonces, él tiene, ¿qué cosa? Una identificación, ¿no? Él es López Mendo. Entonces, cuando se porta bien, todos dicen, uy, no, Kevin, es que Kevin ha salido a los López. Y después también dicen, no, es que ha salido a los Mendo. Entonces se sienten orgullosos, pero si Kevin hiciera algo malo, diría, ¡ay, qué mal, cómo son los López! Y otros dirían, qué mal, cómo son los Mendo. Pero como Kevin va a hacer cosas buenas siempre, van a decir qué buen representante de los López y de los Mendo es. Entonces, porque nosotros nos identificamos con una familia, ¿ya? Por ejemplo, cuando se unió el papá y la mamá de Kevin, hicieron la familia, ¿qué cosa? López Mendo, ¿cierto? Pero cada uno de ellos pertenece a una familia. Entonces, somos representantes de ellos. Entonces, tenemos el derecho a un nombre, representamos orgullosamente a esta familia, ¿sí? Y tenemos una nacionalidad. Por ejemplo, nosotros, todos los que estamos aquí presentes, somos de la nacionalidad peruana.
Muy bien. Kevin, verdad, me siento muy contenta de que ahora te escucho muy nítido, ¿eh? Por fin, Kevin, te escucho, pero sí, en, ¿cómo te digo? En high definition. Ahora sí, Kevin, ya no tenemos problemas. Y cuando estás, y cuando estás así prendido en tu casa, un aplauso porque en tu casa no hay bulla. Entonces, así estés con el micrófono prendido, puedo seguir haciendo clase. Muchas gracias, Kevin. Vamos a seguir leyendo y a ver, ¿quién me puede ayudar por acá que pueda aprender su audio? Cielo, ¿puedes ayudarme con la 4? Después me ayuda Marjorie y después Zoe. Cielo, la 4. Mis 4. Derecho a alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para el niño y la madre. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nos ha dicho su compañera Cielo que los niños tienen derecho a la alimentación, ya, o sea, comer todas sus comidas básicas diarias, a la vivienda, o sea, tener un techo donde vivir, donde dormir, ¿sí? Y a la atención médica adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, está enfermo de repente Fabiano, entonces lo tienen que llevar oportunamente. A veces cuando se enfermaban en el colegio y yo llamaba a casa, le decía, señora, su hijo está con fiebre. Y me decía, ay, ya, lo voy a recoger. Al otro día iba al colegio y se sentía mal de nuevo. Hijito, pero ayer, ¿dónde te llevaron? A ningún sitio. ¿Cómo que a ningún sitio? Me dejaron en mi casa. Mi mamá se fue a hacer sus cosas y yo seguí con fiebre. Y hoy día me mandaron con fiebre de nuevo. ¿Qué? ¿Y por qué no te llevaron si estabas mal? Ah, mi mamá dijo que ya se me iba a pasar ya. No, tienen que, si continúa, si algo persiste, tienen que llevarlos al médico. No es que ya va a pasar algún día, ¿no? Ojalá que te cures pronto, hijito. Ya te veo. Quédate en tu cuarto. No, es que te van a tener que hacer ver. ¿Para qué? Para que te cures. De repente el médico tiene la solución y de repente nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay un niño que le dolía su estómago, se lo dolía su estómago, su mamá no lo llevaba al hospital porque decía, ay, ¿qué cosa habrás comido? Ya qué importa, ya se te pasará. Y tanto que el niño gritaba y lloraba, ¿ya? Entonces su mamá, qué escandaloso eres, mejor te voy a llevar al doctor. Ahí se te pone una inyección para que no fastidies. Cuando lo lleva el doctor, el niño tenía ya el apéndice que iba a reventar. Y si se demoraba un poquito más, el pobrecito ya no la contaba. Su mamá se había descuidado y lo tuvieron que operar, ¿no? Sacarle el apéndice y la mamá se sentía muy triste, avergonzada porque había puesto en riesgo la salud de su hijo pensando que era cualquier tontería, no hay problema. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. A veces nosotros, ¿ya? Tenemos algún mal. Parece que iba a explotar. Sí, o sea, lo que pasa que hay ese órgano, ¿no? Que lo sacan y felizmente sacándolos nosotros seguimos bien, ¿ya? Nos comienza a doler y muchos creen que es un dolor de estómago, que algo te ha caído mal, pero si eso continúa tienes que hacerte ver porque a veces es un dolor insoportable. Por ahí me cuenta por el chat Fabiano que también le ha pasado, ¿no? A un familiar ello. Pero imagínate si el familiar no va al doctor y en casa, ¿quién lo va a operar? ¿Ustedes? No. Entonces dime, Voy a hablar. ¿Qué cosas que están haciendo ahorita? estamos haciendo personal social. Ya está.
Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Hay algunas personas que se ponen mal, ¿no? Sobre todo los niños se ponen mal y a veces no lo llevan al doctor. ¡Ay, que se le pase! Y a veces eso llega a mayores. Así que tienen derecho, por eso que dice una atención médica adecuada por un especialista, ¿ya? Para el niño y para la madre, porque la madre es muchas veces la que está al lado de él y también cuando está embarazada, pues o cuando tiene que ser atendida para poder cuidar a su pequeño. Por Miss, favor, Miss, a cuando ver, te a ver, uno por uno. Primero, Fabiano, dime Fabiano. Miss, cuando te operan, ¿es cierto que te bajan las defensas? Ah, Cuando- escúchame, cuando recién te operan, sí tienes que estar en un estado de reposo porque tu cuerpo se está adaptando, ¿ya? Te hacen caminar un poquito, ¿ya? Te hacen caminar un poco despacio, pero tienes que ir acostumbrándote, ¿sí? Por ejemplo, hay dos tipos de operaciones, una más invasiva y otra que se llama la paroscopía. Entonces, cuando es más invasiva, te demoras más en recuperarte, o sea, cuando te hacen un corte grande, pero cuando es la paroscopía, que es menos invasiva, te demoras menos en recuperarte. Pero igual tu cuerpo, ¿no? Tiene que tomar, ¿qué cosa? Antibióticos, todo. ¿Por qué? Porque te han abierto. Entonces estás un poco expuesto a los gérmenes, todo que puede ingresar a tu cuerpo. Tienes que estar desinfectando, tienes que estar bien cerrada esa heridita, tienes que ir al doctor para que te pueda sacar los puntos de la operación. Entonces, hay varios cuidados que tienes que tener, sí, ¿ya? Ahora vamos a leer. Fabiano, ya que estás por aquí, léeme el quinto derecho. Derecho a recibir educación y cuidado para el niño física y mentalmente disminuido. Ah, ya, por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir educación, ¿cierto? Todos los niños, pero hay personas que tienen dificultades, ¿ya? Para caminar, para hablar, para trasladarse, para escribir o hasta para entender lo mismo que entienden los niños. Entonces, a todos ellos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que también darle las herramientas adecuadas para que puedan estudiar. Por ejemplo, si un niño que utiliza silla de ruedas, quiere estudiar, debe estudiar. El colegio tiene que darle la facilidad para que pueda ingresar con su silla de ruedas para que pueda estudiar, ¿cierto? El papá tiene que darle la educación, no tiene que decir, ah, ya no, mi hijito está así, mejor que ya no estudie. No, tiene que recibir la educación y el papá tiene que hacer que estudie o la mamá y los colegios tienen que aceptarlo, ¿sí? Y hay otros niños que tienen otras dificultades para poder hacer lo que ustedes hacen, porque ustedes están con todas sus capacidades, pero hay niños, por ejemplo, yo en otro colegio he visto, por ejemplo, a unas niñas a una niña de inicial, ¿no? Que tiene parálisis, ¿ya? De medio cuerpo está. Entonces va con una silla de ruedas y tratan de hacerla, pues, que vaya haciendo cosas básicas, ¿no? Y con una sola manito va avanzando, pero no puede hablar, ¿no? Balbucea, pero va aprendiendo de todas maneras. Entonces, pero ella tiene derecho a recibir, ¿qué cosa? Educación, ¿no? Entonces, tiene que brindársela. ¿Tiene un trato especial? Sí. Pero tiene derecho, los niños que tienen síndrome de Down tienen derecho, ¿qué cosa? A recibir una educación especial y adecuada para ellos. Las personas que tienen algún impedimento físico tienen derecho a recibir una educación también y darle las facilidades. Por ejemplo, que hay un niño en el colegio que está en quinto de secundaria este año que se llama, que se pide Aguirre, ¿no? No sé si lo conocerán, que él ingresa al colegio y está estudiando en el primer piso y siempre iba con su silla de ruedas.
¿cierto? Entonces, el colegio le dio las facilidades para que él pueda recibir la educación necesaria. Y los padres no lo dejaron sin educación, sino que buscaban un colegio donde lo puedan recibir. Ya está. Marjorie, lee las 6. Pon tu audio y lee las 6, Marjorie, porfis. Derecho a la comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad. Muy bien. Entonces nosotros tenemos derecho cuando somos niños, ¿no? Y siempre, ¿no? A que nos comprendan, pero como no somos niños tenemos derecho a la comprensión y al amor por parte de nuestros padres y de la sociedad. Un niño necesita bastante comprensión, amor. Por ejemplo, a veces, una cosa les cuento, una cosa es trabajar con secundaria y otra cosa es trabajar con primaria. ¿Por qué? ¿Por los temas mis? No, porque los de primaria son más tiernos, son más dulces, ¿no? Yo el año pasado trabajaba con secundaria y, y son muy queridos para mí, pero ustedes son más tiernos, son más dulces, entonces a mí me da mucha ternura trabajar con ustedes, son muy lindos, son muy peques, ¿no? Y yo sé que necesitan cariño, por eso siempre yo les digo, queridos, hijitos, mamita, léeme esto. A ver, bonito, a ver, bella, siempre los trato con cariño. Y siempre trato de comprenderlos. Miss, no le pude mandar la tarea. Ya, me la mandas ahora, ¿sí? Ay, está bien, Miss. ¿No? Miss, se me fue el internet. No te preocupes, a todos nos pasa. Siempre trato de comprenderlos. ¿Por qué? Sí, eso acaba de decir el ejemplo de que se fue el internet, ¿no? Dime. Acaba de decir el ejemplo de que se fue el internet. ¿Se fue el internet? Me fue. Oh. Estábamos hablando, Kevin, de que hay que tener, que los niños tienen que tener derecho a la comprensión y al amor por parte de los padres y la sociedad. Yo a veces trato, como les decía aquí, de comprenderlos cuando se les falta, por ejemplo, hacer alguna tarea, su papá ha salido, por ejemplo, y tenía que sacarle la impresión y no está, ¿no? Por eso que les pongo aquí para que lo lean conmigo. Entonces, trato de comprenderlos porque ustedes tienen derecho a qué? A ser comprendidos y a darle amor, ¿no? Por eso que siempre les trato con bastante cariño. No, no les digo, ay, tú léeme esto. No, yo le digo, a ver, Kevin, léeme esto. A ver, hijita, a ver. Entonces, a tratarlos con cariño, con respeto, ¿sí? Y claro está, cuando hay que decirle las cosas, también tengo que decírselo porque el amor también es eso. El amor es también ayudarlos a conocer cuáles son sus errores para que puedan hacer las cosas mejor. ¿Ya? Arlet, ¿puedes leer la número 7? Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. Derecho a recibir educación gratuita. La 8 la lee, la 8 la lee. A ver, para no olvidarme, porque ya saben que soy viejita y después me olvido, la lee Zoe, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a ver esta. Derecho a recibir la educación gratuita y a disfrutar de los juegos. Por ejemplo, ustedes dirán, ay, Miss, pero educación gratuita, pero acá en el Colegio Bello Unión nosotros tenemos que pagar nuestra mensualidad. Ah, sí, pero el Estado da colegios también nacionales, donde cuando nosotros no tenemos dinero para pagar, podríamos estar. Entonces, tiene la educación gratuita, pero el papá elige si la toma o la deja. Su papá o sus mamás de ustedes han decidido que ustedes estudien en un colegio particular, pero ustedes podrían obtener una educación gratuita, la cual la da el Estado. Y también ustedes tienen el derecho a disfrutar de los juegos. Pero no quiere decir que más tarde tú le digas a tu mamá, mamá, yo tengo derecho a disfrutar de los juegos, cómprame un juego de video. No, de los juegos, poder jugar, poder distraerse, por si acaso, ¿ah? Mamá, cómprame un Play 3, un Nintendo 64. No, eso no, ¿ya?
sino a poder jugar, ¿no? Porque no todo es estudio, también tenemos derecho a tener un rato de esparcimiento, a poder jugar, a poder ser felices jugando. Así como somos felices estudiando, también felices jugando. A movernos, a estirarnos. ¿Ya? Como han visto, el horario ha cambiado y el día de mañana tenemos educación física y nosotros ahí nos estiramos, nos divertimos un poco porque bailamos aunque sea un poquito. Muy bien, léeme el derecho 8. Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. Muy bien, y a veces vemos eso en las películas, ¿no? Dice, ya primero los niños y las mujeres, ¿no? Entonces los niños son los primeros en recibir, ¿qué cosa? La ayuda. ¿Por qué? Porque son los más indefensos, ¿no? Entonces ellos son los primeros en cualquier desastre en recibir la ayuda del caso. Entonces ustedes tienen derecho, ¿no? No sé si habrán visto, hay una película que se llama Titanic, una película que se llama Titanic, en la cual podemos ver que cuando están con los barcos, ¿ya? Primero están los niños y las mujeres en esos barcos y hay un señor que agarra a un niño para subirse al barco, como diciendo, yo lo cuido por si acaso, solamente para recibir pues esa ayuda, ¿no? Bien vivo, ¿no? Cuéntame, Arlet, ¿qué nos ibas a comentar? ¿Qué cosas después de esto? Estamos haciendo personal social y después, ¿qué cosa vamos a hacer? Geometría y después plan lector, ¿ya? Ahora sí, sigamos. Vamos a ir más abajito. Dana, ¿puedes leerme el número? Ahora sí, el número 9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. Muy bien. Antiguamente los niños no tenían derecho a la educación, ¿ya? Y andaban trabajando, ¿sí? O en casa. Pero ahora tienen derecho a la educación y están protegidos contra el abandono, ya que los dejen en las calles o que los hagan trabajar en las calles. Ellos tienen que tener ¿qué cosa? Tener su comida sin que ellos tengan que buscarlo. Ah, ya, que la explotación infantil es cuando los hacen trabajar a los niños para conseguir sus propios alimentos, cuando el papá los tiene que mantener. Ya, Es eso como pasa. que ellos te obligan a trabajar. Ujú. Y acá el número Niños no pueden 10. trabajar, aún no son adultos. Pero algunos niños trabajan, ¿eh? Pero no tendrían que hacerlo. 10, derecho a ¿Y te formarse. puedo decir una Y pregunta? tú, un ratito, que ya se va a terminar el tiempo. Escúchame. Derecho a formarse, está haciendo malabares, Arle. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos. ¿Ya? Entonces todos tenemos el mismo derecho. Y la tarea, ¿qué cosa va a hacer? Recopilar noticias y artículos periodísticos en los que se puede identificar situaciones en que se incumplan, que no se cumplan los derechos del niño. Niños que son explotados, niños que son maltratados, que no son educados, busquen de los periódicos, ¿no? Los de las Noticias, 10 mil, artículos. de los 10 derechos. Sí, cualquiera